La ultraderecha española se aleja de los que han sido sus pilares, la Iglesia, el Ejército y la Corona. Carga directamente contra ellos, aunque de manera velada para no perder votos. Lo hemos visto con el discurso del rey en la ONU. Organizaciones ultracatólicas como Hazte Oír han dicho que el monarca fue abducido por Sánchez. Una línea argumental, sobre todo con el tema de Gaza, con la que se siente cómoda una parte del Partido Popular. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ni rey, ni ejército, ni iglesia. La ultraderecha arremete contra sus referentes. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, Ana? Manuel Viejo es mi compañero del País, que escribe de política nacional. Quería charlar contigo por algo que nos sorprendió mucho hace unos días. En Palestina, en la Franja de Gaza, no podemos guardar silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación, los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. ¿Con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Esas palabras del rey Felipe VI en la Asamblea General de la ONU en Nueva York recibieron muchos aplausos, pero también, a eso voy, críticas por parte de la ultraderecha. Una ultraderecha, Manuel, que pensábamos que era monárquica. Efectivamente, Ana. Bueno, pido perdón porque estoy en el Senado, no sé si se escuchará bien, y no puedo estar ahí con vosotros, pero que quede constancia. Hace unos días, efectivamente, fue el rey junto a Pedro Sánchez a la Asamblea General de la ONU, y no sé si pudiste ver una foto que fue muy compartida en redes sociales, donde salía Pedro Sánchez sonriendo con un pin de la Agenda 2030, y el rey Felipe ajustándose el reloj. Uh-huh. Bueno, esta foto fue muy compartida, de hecho fue el autor ese Borja Puig de la Bella Casa, de la agencia EFE, y esta foto en concreto fue del día 23 de septiembre, y el rey habló el día 24. ¿Qué pasó con esta foto? Pues que esta foto fue interpretada por muchos sectores de la ultraderecha, como por ejemplo Alvise Pérez, que la subió a su perfil de Instagram, donde cuenta ahora mismo con casi 700.000 suscriptores, solo en Telegram. Y ahí él puso un texto que dijo así: ambos han mantenido encuentros privados y momentos de relajación y risas tras el discurso, en donde el rey ha apoyado la política internacional de Sánchez. Bien, ¿qué sucedió con este comentario? Pues este comentario generó unos ataques y unas críticas y unos emoticonos de vomitar brutales. Se compartió muchísimo. Te voy a leer un par de comentarios para que veas cómo estaba ese chat en aquellas horas. Esto se colgó a la 1:00 de la mañana. Vale. Pues por ejemplo, maricones de mierda, tienen secuestrada a España, una imagen vale más que 1000 palabras, Dios libre si no tienen al rey drogado, aunque sea con dinero, una pena, pero es lo que hay, a por ellos. Esto solo fue en el chat de Telegram de Alvise. ¿Qué pasó después? Que después políticos y eurodiputados, como por ejemplo Hermann Tertsch, también criticó que el rey leyera ese discurso. Pues todo esto lo movió la ultraderecha a ultranza contra el rey Felipe. ¿Es la primera vez que Vox o el entorno de la ultraderecha critican al rey? No, no es la primera vez. De hecho, es habitual que cuando el rey tiene un discurso, muy mediático, no quiero decir que cuando el rey va a un acto no sea mediático, pero entiéndeme, cuando va a un acto institucional pues con el presidente Sánchez y están todos los ojos puestos en él, con muchísimos medios de comunicación, sobre todo internacionales, se le tache de felpudo. Este término, que es un insulto, no es nuevo y de hecho se popularizó sobre todo, no sé si te acuerdas, con la firma de los indultos de los líderes independentistas. Sí. Se llegó a cuestionar si el rey precisamente podía indultar, podía negarse a firmar los indultos, cuando eso es una orden constitucional. Entonces se llegó a plantear incluso de que el rey no debería firmar eso porque sería entonces amparar lo que decía entonces Pedro Sánchez. Y entonces entre la extrema derecha sobre todo se generó términos que como te decía, es habitual que cuando el rey Felipe tiene un discurso muy mediático en redes sociales, sobre todo en Twitter, se genere tendencia, esto que decimos trending topic, y se catalogue de felpudo. Pero, por ejemplo, incluso 2 años después, esto el procés y los indultos me parece que fue en 2021, pues 2 años después, tras las elecciones ahora de 2023,
No sé si te acuerdas también que hubo un proceso de investidura donde primero se presentó Feijóo y fracasó. Bueno, pues después cuando lo intenta Pedro Sánchez, como tenía que firmar también el rey Felipe, pues también se le tachó de felpudo porque decían que no podía ser, que el rey se tenía que negar a firmar que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno. Nosotros tenemos que dejar claro que Su Majestad el Rey tiene unas obligaciones que le obligan, valga la redundancia, a hacer aquello que es su deber, que no siempre serán sus deseos. Yo estoy seguro que Su Majestad el Rey, esta ley de impunidad de los delincuentes, esta ley de impunidad de los golpistas, esta ley de amnistía de Sánchez y sus secuaces, no la habrá firmado ni por convicción ni por deseo, sino por obligación. Estamos escuchando a Ortega Smith, que fue secretario general de Vox desde 2016 hasta 2022, y esto dijo en el 10º aniversario del reinado de Felipe VI. Recuerdo también, Manuel, a la portavoz del partido, a Pepa Millán, diciendo que cuando se firmó la amnistía se habían sentido abandonados. Y de nuevo, lo que comentabas, ¿no? Se critica la actitud de Felipe VI, pero al final el rey no puede negarse a refrendar una norma que emana del Parlamento. Claro, exactamente, no puede negarse porque eso es constitucional. De hecho, no es la primera vez que Vox, digamos, de alguna manera velada. Lo que pasa es que a veces lo hacen de manera sutil para que el espectador o el lector interprete que ellos no están exactamente en contra de la monarquía como tal, sino como que Pedro Sánchez es el que mueve a Felipe para, digamos, sus intereses personales. Y entonces critican que el rey se ponga de su parte, cuando, por ejemplo, en política exterior, esto que hablábamos el otro día en la Asamblea de la ONU, no se puede cuestionar la política exterior, el discurso del rey, básicamente porque eso está mediado con Moncloa, ¿no? Entonces, si el rey dice ese discurso es porque está consensuado con el gabinete de Sánchez en Moncloa, pero sin embargo Vox lo que hace es utilizar el ataque contra el rey Felipe para también criticar a Sánchez. Entonces critican a la monarquía y a su vez critican a Sánchez, que fue lo que hizo el otro día Germán Terz, por ejemplo, que dijo que el rey había leído en Nueva York un panfleto socialista, globalista y totalitario y que le había colocado al felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la corona. O sea que, por un lado, Vox denuncia los supuestos atropellos a la Constitución por parte del gobierno y, al mismo tiempo, al criticar a la corona, va en contra del título 2 de la Constitución. Exactamente, bueno, y de hecho también, por ejemplo, dentro de los, digamos, de las leyes que quiere formular Vox o que quiere hacer Vox cuando llega al gobierno, también está cargarse el Estado autonómico. De hecho, ellos están en contra de los parlamentos autonómicos porque creen en el Estado centralizado, pero claro, también hay diputados autonómicos de Vox. Entonces eso también es una contradicción. Otra de las grandes causas de la extrema derecha en España ha sido la defensa de las Fuerzas Armadas. De hecho, en Vox hay algunos exmilitares. Pero hace unos días el almirante general Antonio Piñeiro le recordó a Ortega Smith que la Armada, por ley, debe auxiliar a cualquier persona que esté en peligro en el mar, venga de donde venga. La Armada, si se encuentra un cayuco en la mar, su principal misión es salvar a la gente, si está en peligro. Y no hay más. Que nadie piense que la Armada va a estar combatiendo en la mar la inmigración ilegal o lo que sea. Tú que conoces bien cómo actúa la ultraderecha con la inmigración y cómo utiliza ciertos relatos, ¿cómo reaccionó ante esto? Claro, aquí, por ejemplo, la ley del mar está por encima de las ideologías. Entonces, si el almirante lo que hace es cumplir la ley, sin embargo, Vox, ¿qué hace? Ataca al almirante en el tema de la inmigración, como hace también Abascal, y dice que cuando lleguen ellos tendrán la orden de cambiar eso. Pero es que eso no funciona así, es que está la ley del mar por encima. Primero habrá que cambiar eso, sin embargo, otra vez se vuelve a confundir otra vez a la ciudadanía con una directriz que no es la real, que es lo que hablábamos antes, por ejemplo, con el tema de la Constitución. Te lo voy a seguir complicando, Manuel. Mes de agosto pasado, Santiago Abascal en el podcast Bipartidismo Stream. A los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. No sé si se refiere a los ingresos, digo esta debilidad o este silencio, a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas, sino también al sostenimiento de estructuras. No sé si tiene que ver con los casos de pederastia dentro de la Iglesia
que la tienen absolutamente amordazada ante las acciones de determinados gobiernos liberticidas y que van contra nuestra identidad, incluso contra la libertad religiosa y contra la fe en muchos casos. Bueno, pues aquí escuchamos a Santiago Abascal criticando a la Iglesia, a la Conferencia Episcopal, hablando de los casos de pederastia, pero no ha sido la única vez. La opinión del ciudadano Bergoglio me parece respetable, pero evidentemente no la comparto. Yo creo que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Ese momento en el que Abascal llamó al Papa Francisco ciudadano Bergoglio pasará a la historia. Claro, sobre todo porque el Papa, el Papa Francisco rompía cualquier dogma que es lo que pretende Vox. Hay que acordarse, por ejemplo, que con el tema de la inmigración, el Papa Francisco ha estado muy encima y de hecho llegó a calificar incluso que el tema de las concertinas de la valla de Melilla era lo más inhumano que hay. Y en cambio, Vox no solo quiere poner una valla, sino que quiere poner un muro y quiere echar a 9 millones de inmigrantes. Entonces eso no cala con su discurso, que es el que implementa Abascal, como el ejemplo que has puesto, sobre todo con Ciudadano Bergoglio, que a partir de ahí, de hecho en redes sociales, muchas veces vuelve a ser era tendencia Ciudadano Bergoglio, por estas palabras de Abascal, que creo que las dijo, me parece, con Federico Jiménez de los Santos. Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos. Estoy charlando con mi compañero Manuel Viejo sobre cómo la extrema derecha está atacando a instituciones que tradicionalmente le suponíamos afines, pero con las que no comparte opiniones últimamente. Alguien que lleva siguiendo la evolución de todo esto es Guillermo Fernández, es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y también ha escrito el libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional. Le pedí a Guillermo que me describiera la foto de la extrema derecha en Europa hoy. Hola, Ana. Sin duda es el mapa de una familia política e ideológica creciente. Una familia política e ideológica que está en expansión en todo el mundo occidental y que actualmente ocupa responsabilidades de gobierno en países tan señeros como Estados Unidos o como Italia. Pero no solo eso, sino que también es primera fuerza política, aunque no gobierna, en otros países como Austria, como Holanda o como Bélgica. Algunas encuestas incluso nos dicen que la extrema derecha podría ser primera fuerza política en otros países europeos en los próximos años, o podrá serlo, lo que no necesariamente querrá decir que gobierne, pero en todo caso nos revela que es una familia política en expansión. ¿Son iguales todas las extremas derechas occidentales? No, no lo son, nunca lo han sido y probablemente nunca lo serán. Sin embargo, se detecta en los últimos años una creciente normalización, una creciente homogeneización de esa extrema derecha en sus programas políticos, en sus discursos, incluso en sus propuestas ideológicas, en su fisonomía ideológica. Esta extrema derecha cada vez se parece más a la extrema derecha norteamericana. Antes había diferencias notables a veces en asuntos de moral, en asuntos de economía o en asuntos de política internacional. Pero cada vez las hay menos. Las reuniones que existen y que vemos de estas fuerzas de extrema derecha lo confirman. Estados Unidos lleva la batuta, lleva el liderazgo, y el mundo de Donald Trump, el mundo del movimiento MAGA, cada vez condiciona más ideológicamente a todas las fuerzas de la extrema derecha occidental. Manuel, pues ya lo has escuchado, Vox se mira en el espejo de Donald Trump. No sé si solo Vox o en España hay más entidades del entorno de la extrema derecha que estén criticando al rey, al ejército y a la Iglesia. No, claro. Es que básicamente es una copia de lo que sucede en Estados Unidos. Aquí en España, por ejemplo, tenemos a la organización ultra Acteoir, cuyo presidente es Ignacio Assuaga, que, por ejemplo, esto que hablábamos el otro día del discurso del rey en la ONU, pues él publicó en X que decía algo así como muy triste. Es como si a su majestad Felipe VI lo hubiera abducido Sánchez. Claro, ¿qué pasa con esta formación? Pues está de lleno en política, porque de hecho es habitual verle en los casos mediáticos. Ellos cuentan con muchísimas donaciones, sobre todo a través de una plataforma que tienen que se llama Citizen Go, y ahí reciben mogollón de donaciones privadas.
Y entonces esta organización, como digo, liderada que se fundó en el año 2001, me parece, pues claro, esto promueve una visión muy tradicional de la familia y cómo hacen para entrar ellos en política. Porque claro, es una organización, digamos, ultracatólica, pues a través de casos mediáticos y judiciales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la esposa del presidente del gobierno, ellos están personados. No sé si, por ejemplo, esto es una cosa muy llamativa, que me gusta, te quiero contar si me das un segundo. Claro. Que es que el otro día en Nueva York, cuando fue a dar el discurso Pedro Sánchez, se viralizó un camión negro pequeñito, como estos de mudanzas, negro, con la imagen de Sánchez un poco así como de maligno, ¿no? Y con las letras estas que todos tenemos en la cabeza del Padrino, pues ellos ponían la palabra corrupto, ¿no? En inglés, corrupt. Y entonces esto circulaba por las calles de Nueva York mientras Sánchez daba su discurso. Entonces, esta organización se ha gastado dinero para ir a Nueva York con sus representantes, alquilar una furgoneta, un camión en este caso pequeño, imprimir, claro que eso vale una pasta, pues se van por las calles de Nueva York con su camión para simplemente que la gente vea, que lo grabe y que diga, bueno, ¿esto qué es? Y entonces al final eso llega, como por las redes sociales es publicidad gratuita. Y de hecho el otro día que me tocó ir al juzgado aquí en Plaza Castilla, cuando estaba citada la esposa del presidente que finalmente no acudió, pues ocurrió exactamente lo mismo. Era el mismo camión no, pero un camión parecido con las palabras de corrupto, y como en los juzgados de Plaza de Castilla no pueden parar por temas de seguridad, lo que hacían eran dar vueltas continuamente durante 3 horas, Ana. O sea, un camión circulando por la rotonda. ¿Y qué hacía? Pues cada vez que había alguna cámara o algo enfocando o estaban en un directo, el conductor daba las 4 intermitentes, se quedaba como 5 o 6 segundos, venga, y otra vuelta. Claro, entonces esta organización funciona así en España y sigilosamente cada vez, según lees las cuentas, tienen más y más y más dinero. Vemos claramente contra qué están, pero por entender a favor de qué, Guillermo Fernández me explicó cómo han evolucionado los referentes de la extrema derecha en España desde el franquismo. Bueno, yo creo que para entender esta pregunta efectivamente hay que comprender qué ha supuesto Vox para la extrema derecha postfranquista y por qué Vox ha cambiado muchas cosas. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado fundamentalmente el estilo. Le ha dado a la extrema derecha un estilo posmoderno y un estilo muy agresivo y muy políticamente incorrecto. Y 2, ese estilo lo ha puesto al servicio de una agenda ideológica. Una agenda ideológica en la que Vox desea cambiar en profundidad el país, desea cambiar en profundidad el sistema del 78. Y podremos decir incluso que desea volver a sistemas parecidos a los que se idearon en el año 76-77. Quiere volver a un momento preconstituyente y para ello necesita que las instituciones de referencia de la extrema derecha o del mundo conservador le acompañen, o por lo menos no se le opongan. Y por eso zarandea a instituciones como la monarquía, como el ejército, o como la iglesia, o como la policía. Las zarandea para influir en ellas, las zarandea porque las va a necesitar, las zarandea porque quiere llevarlas hacia cierto lugar, porque quiere embarcarlas en un proyecto. Hablando de zarandear las instituciones, hemos visto cómo lo han conseguido en algunos ayuntamientos y comunidades y cómo el Partido Popular ha asumido algunos de esos marcos. Esta semana lo hemos visto en Madrid. El PP ha aprobado que se obligue a informar a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto, algo que venía directamente de Vox. ¿Qué pasa con la Iglesia, el Ejército y el Rey? ¿El PP también ha criticado estas instituciones, Manuel, o marca distancias con Vox? Bueno, dentro del PP yo haría también una distinción, sobre todo con el caso del PP madrileño, desde que Ayuso ya tiene el control absoluto del partido, que siempre trata de distanciarse sobre todo de lo que marca Génova y de lo que pueden marcar otros varones territoriales, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos antes de que el rey se negara supuestamente a firmar los indultos, pues en el caso de la presidenta madrileña hubo una vez, que no sé si te acuerdas, cuando todavía se llevaba bien con Pablo Casado, en 2021, una gran manifestación en Colón. No hablo de cuando estaban los tres, cuando estaba Vox, cuando estaba Ciudadanos y cuando estaba el PP. No, en este caso era una manifestación convocada por el PP, de Ayuso y de Pablo Casado, y en aquella manifestación Ayuso pronunció una frase que la estaba repasando ahora, que decía algo así como: ¿qué va a hacer el rey de España? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice a Felipe VI de esto?
Claro, ella también de alguna manera cuestionaba que el rey pudiera firmar, cuando ella sabe perfectamente que el rey lo tiene que firmar sí o sí. De hecho, la semana pasada, sin ir más lejos, me tocó ir a un acto donde Ayuso tuvo un desayuno informativo. Esto que para la gente de Cáceres o de Zamora es una cosa estrambótica, en Madrid es muy habitual que cada día haya un desayuno informativo de un político. Nos llama mucho la atención, pero claro, como Madrid está el epicentro central de España de los medios de comunicación, vamos todos los periodistas como pirañas porque sabemos que nos va a acaparar titulares informativos. Y esto el equipo de Ayuso lo hace muy, muy, muy bien. Entonces Ayuso el otro día dijo, cuando le preguntaban, ¿es partidaria de los dos estados, en este caso de Israel y Palestina, como dice el rey? Porque hay que recordar que el rey es partidario de esto. Sí. Cosa que Vox no lo recuerda habitualmente, ¿no? Pero le preguntaban eso en el desayuno informativo. Entonces Ayuso dijo esto, lo que me compete es la convivencia en Madrid. A mí no me compete la competencia exterior que tampoco nadie le ha pedido al presidente Sánchez. Vamos a ver, Ana. O sea, la competencia exterior en España depende del gobierno central y se ejerce a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entonces, ella cuestiona incluso que Pedro Sánchez tenga poderes para gestionar la política exterior de España. Pues esto es lo que está pasando habitualmente. ¿Qué sucede? Que ella pronuncia una frase estrambótica y nosotros no tenemos tiempo material para corregir, tampoco da tiempo al periodista que está ahí, digamos, para repreguntar eso. Entonces eso cala y finalmente ella consigue con esto desmarcarse. Y se ha pronunciado también en temas de la Iglesia. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad al continente americano. Le preguntaron a Díaz Ayuso si le sorprendía que el Papa hubiera pedido perdón en esas palabras que pronunció el Papa Francisco sobre la conquista de América hace 4 años. Y justo también criticó en Telecinco las palabras del rey con las que empezamos el episodio, Manuel. El rey reina pero no gobierna, es decir, el rey no tiene que tomar más postura que la conciliación y nosotros por parte de nuestra administración el máximo respeto. Y aquí, como decías, se acerca más a Vox que al presidente del PP, a Núñez Feijóo. Exactamente, claro. De hecho, esto provoca que continuamente le pregunten a Feijóo por posiciones de Ayuso, que digamos que Feijóo tiene como 2 grandes grietas, por así decirlo, es las barrabasadas que puede decir Ayuso y luego el tema de Mazón, ¿no? Al que ya no le preguntan o le preguntan en función de la coyuntura mediática o cuando nos vamos acercando a, por ejemplo, ahora que se conmemora un año después de la Dana, ¿no? Pues pero seguramente le pregunten a Feijóo por esto. ¿Qué sucede con Ayuso? Como Ayuso está todos los días en los medios de comunicación y a veces digamos que dice alguna frase que se sale de lo que marca Génova, obviamente el periodista tiene que preguntarle a Génova qué es lo que piensa Ayuso, si está de acuerdo o no. Esta semana, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Pues si te acuerdas, el domingo tuvo un meeting el Endacari, ¿no? Y el Endacari hablaba de que Ayuso en Euskadi se habla euskera. Ayuso fue al programa de Ana Rosa y dijo que era pim pam pum, lo que le había dicho, y que eso significaba poco menos que una amenaza terrorista. Pues claro, obviamente no significa eso es mentira, pero hay que preguntarle a Feijóo y a Génova qué le parece que Ayuso pues diga esto. Por ejemplo, ayer, te cuento una anécdota, ayer vino el presidente de Murcia, Fernando López Miras, a un encuentro del diario El Mundo, aquí en la calle Atocha. Me tocó ir a cubrirlo. El presidente López Miras, para el oyente que no esté muy al día, es un varón pues el estilo de Juanma Moreno. Trata de arañar un poco también al votante socialista, tiene 42 años, está muy bien valorado orgánicamente dentro del partido y tampoco se ha caracterizado por salir mucho en los medios nacionales. Pero ayer tuvo un encuentro con el diario El Mundo. Entonces, obviamente, pues van periodistas de todo color político y de todo color mediático. Y le preguntan por Ayuso porque, obviamente, Ayuso el día anterior y él dice, bueno, yo es que tampoco tengo que responder por Ayuso. Claro, pero es que le preguntan, porque le tienen que preguntar, porque al final es la única que se sale del redil. Si tú tienes una persona que se sale del redil continuamente, obviamente tienes que preguntarle al resto qué pasa, que por qué se sale del redil. ¿Qué sucede? Que tampoco ellos pueden cuestionarla mucho porque al final también es un valor interno dentro del partido. De hecho, sin ir más lejos, el PP ha organizado este fin de semana, el pasado, un encuentro en Murcia con todos los varones. Bueno, pues si ves los vídeos en redes sociales, Ayuso allí es una musa. O sea, estaba aclamada, de hecho salió la última del teatro donde se celebró el cónclave con Feijóo y sus varones. Claro, porque al final también es un activo. Tú tampoco puedes cargarte un activo. Si al final tienes una figura en la que sabes
que ordeña muchísimos votos, tú no puedes perder eso, tienes que mantenerlo, pero tampoco puedes criticarla continuamente. Entonces es una posición un poco en tanto incómoda, tanto para Génova, en este caso, como Alberto Núñez Feijóo, que es verdad que Ayuso se desmarca continuamente, y también para los varones, porque a fin de cuentas es una compañera más, pero claro, te tienen que preguntar. Y con esa contradicción lidian. Gracias, Manuel. A ti, Ana, un beso. Este episodio lo he realizado con José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.